Ya firmamos todo. En 2 semanas la llevamos al asilo y esta casa será nuestra. Esas palabras flotaban en el aire de mi propia cocina, pronunciadas por la voz de mi hija menor, Valentina, mientras yo permanecía inmóvil detrás de la puerta del pasillo, conteniendo la respiración, sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos silenciosamente. No era una pesadilla. Era real. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estaban planeando encerrarme en un asilo de ancianos para quedarse con la casa que yo había construido con 40 años de sacrificio. Escuché la risa de mi hijo mayor, Fernando. Ya era hora. La vieja se está volviendo un estorbo. Apenas puede caminar bien, se le olvidan las cosas, pronto va a necesitar cuidados de tiempo completo. Mejor que lo hagan profesionales. Además, añadió mi otro hijo, Sebastián, la casa vale mucho dinero ahora. Si la vendemos, podemos dividirla en 3 partes iguales. Son como 3 millones de pesos cada uno. Con eso me compro el departamento que siempre he querido. Y yo pago mis deudas, dijo Valentina. Ya hablé con el abogado. Como mamá tiene 67 años y muestra signos de deterioro cognitivo, podemos solicitar su tutela legal. Después de eso, ella no puede tomar decisiones sobre sus bienes. Nosotros decidimos todo. Mi cuerpo temblaba. Mis piernas apenas me sostenían. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer al suelo. Deterioro cognitivo. Estorbo. Vieja. Esas palabras resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Y lo más terrible, lo más devastador, era que venían de mis propios hijos. De los 3 seres humanos por quienes había sacrificado absolutamente todo. Me llamo Esperanza Villanueva. Tengo 67 años, aunque hay días en que siento que tengo 1000. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, en una casa de adobe donde el techo se llenaba de goteras cada temporada de lluvias. Éramos 7 hermanos, yo era la quinta. Crecí sin lujos, sin comodidades, a veces sin suficiente comida en el plato. Pero crecí con amor. Mi madre, que en paz descanse, nos enseñó que la familia era sagrada, que los hijos eran bendiciones de Dios, que el sacrificio por los seres queridos era la forma más pura de amor. Llevé esas enseñanzas conmigo toda mi vida. Las convertí en mi religión, en mi razón de existir. Y ahora, escondida detrás de una puerta en mi propia casa, descubría que todo ese amor había sido desperdiciado en personas que me veían como un obstáculo, como un problema que resolver, como una vieja que estorbaba. Esta es mi historia. La historia de una mujer que creyó que el amor era suficiente, que el sacrificio era sagrado, que los hijos siempre honran a sus padres. La historia de cómo descubrí la traición más profunda, y cómo encontré la fuerza para defenderme cuando más lo necesitaba. Conocí a Roberto Villanueva cuando tenía 19 años. Era un joven guapo, trabajador, con sueños grandes y bolsillos vacíos. Nos enamoramos con la intensidad de la juventud, con esa certeza absoluta de que el amor lo conquista todo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. Mi vestido era prestado, las flores eran del jardín de mi suegra, el pastel lo hizo una vecina como regalo. Pero yo me sentía la mujer más afortunada del mundo porque tenía a Roberto, y con él, tenía todo lo que necesitaba. Los primeros años fueron difíciles. Roberto trabajaba en una fábrica de textiles, ganaba el salario mínimo. Yo trabajaba limpiando casas, igual que mi madre había hecho antes que yo. Vivíamos en un cuarto rentado, tan pequeño que apenas cabía la cama, y una estufa. El baño era compartido con otras 3 familias. Pero éramos felices. Cada noche, después del trabajo, Roberto me contaba sus planes. Un día vamos a tener nuestra propia casa, Esperanza. Una casa grande, con jardín, donde nuestros hijos puedan correr y jugar. Ya verás. Y yo le creía. Le creía con todo mi corazón. Fernando nació cuando yo tenía 22 años. Fue un parto difícil, estuve en labor durante 18 horas, pero cuando escuché su llanto por primera vez, olvidé todo el dolor. Era perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, ojos oscuros como los de su padre, cabello negro como el mío. Lo sostuve en mis brazos y le prometí algo que nunca olvidaré: vas a tener todo lo que yo nunca tuve, mi amor. Todo. 3 años después llegó Sebastián, y 5 años más tarde, Valentina, mi única hija, mi princesa. Con cada hijo, nuestra familia crecía, nuestro amor se multiplicaba, y también nuestras responsabilidades.
Roberto empezó a trabajar horas extras, luego consiguió un segundo empleo los fines de semana. Yo dejé de trabajar cuando nació Sebastián porque no teníamos para pagar guardería, y cuidar a 2 niños pequeños mientras limpiaba casas era imposible. Me convertí en ama de casa de tiempo completo. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, cuidaba a los niños, ayudaba con las tareas, curaba raspones, secaba lágrimas, cantaba canciones de cuna, contaba cuentos antes de dormir. Mi día empezaba a las 5 de la mañana, y terminaba a la medianoche. No había fines de semana, no había vacaciones, no había descanso. Pero nunca me quejé. ¿Por qué habría de hacerlo? Estaba criando a mis hijos, construyendo un hogar, cumpliendo mi propósito en la vida. Cuando Fernando tenía 8 años, Roberto finalmente logró su sueño. Después de una década de ahorro riguroso, de no comprar nada que no fuera absolutamente necesario, de privarnos de todo lujo, pudimos dar el enganche para una casa. No era la mansión con la que soñábamos, pero era nuestra. 3 recámaras, un baño, cocina, sala comedor, y un pequeño patio trasero. Estaba en una colonia popular, las calles no estaban pavimentadas, no había drenaje todavía, pero era nuestra. Recuerdo el día que recibimos las llaves. Roberto y yo nos abrazamos en medio de esa sala vacía, llorando de felicidad. Los niños corrían por los cuartos vacíos, sus risas llenando cada rincón. Lo logramos, Esperanza, me dijo Roberto. Lo logramos. Y lo habíamos logrado. Juntos. Los años siguientes fueron de construcción constante. Roberto seguía trabajando doble turno para pagar la hipoteca, y las mejoras de la casa. Yo administraba cada peso con precisión milimétrica. Compraba verduras al final del día en el mercado, cuando las vendían más baratas. Cosía la ropa de los niños cuando se rompía. Preparaba comidas que rindieran para 2 días. Pero mis hijos nunca supieron que a veces yo no cenaba para que ellos tuvieran suficiente. Nunca supieron que mis zapatos tenían agujeros que yo cubría con cartón. Nunca supieron que los regalos de Navidad que encontraban bajo el árbol representaban meses de ahorro, de sacrificio, de noches sin dormir pensando cómo pagar todo. Fernando era un niño serio, responsable, siempre el mejor de su clase. Desde pequeño decía que quería ser ingeniero. Roberto y yo nos mirábamos con orgullo. Nuestro hijo va a ser profesionista, decíamos. Va a tener la vida que nosotros no pudimos tener. Sebastián era diferente. Era el artista de la familia, siempre dibujando, siempre soñando. Quería ser arquitecto. Voy a diseñar casas hermosas, mamá, me decía. Casas mucho más bonitas que esta. Yo sonreía, aunque sus palabras me dolían un poco. Esta casa era todo lo que teníamos, todo lo que habíamos logrado con tanto esfuerzo. Valentina, mi niña, era la luz de mis ojos. Era dulce, cariñosa, siempre pegada a mis faldas. Me ayudaba en la cocina desde que tenía 4 años, parada en un banquito para alcanzar la estufa. Cuando sea grande, voy a cocinar para ti, mamá, me prometía. Te voy a cuidar siempre. Siempre. Qué palabra tan vacía resultó ser. Cuando Fernando cumplió 15 años, la fábrica donde trabajaba Roberto cerró. De un día para otro, nos quedamos sin ingreso principal. Fueron los meses más oscuros de nuestra vida. Roberto buscó trabajo desesperadamente, pero estaba en sus 40s, sin educación formal, compitiendo contra jóvenes que aceptaban salarios más bajos. Las deudas se acumulaban. La hipoteca se retrasó. Recibimos cartas de amenaza del banco. Una noche, encontré a Roberto llorando en el patio, solo, en la oscuridad. Voy a perder todo, Esperanza, me dijo. Voy a fallarles a todos. Me senté a su lado, tomé su mano, y le dije las palabras que cambiarían el curso de nuestra vida. No vamos a perder nada. Yo voy a trabajar. Al día siguiente, empecé a buscar empleo. Conseguí trabajo en una maquiladora, turno de noche, de 10 p.m. a 6 am. El sueldo era bajo, las condiciones eran terribles, pero era dinero. Durante 3 años, trabajé noches mientras Roberto buscaba empleo durante el día. Dormía 4 horas, de 7 a 11 de la mañana, antes de levantarme a preparar comida, limpiar, ayudar a los niños con la tarea. Mi salud empezó a deteriorarse. Perdí peso, me salieron ojeras permanentes, mi espalda se curvó de tanto estar de pie en la línea de producción. Pero mis hijos nunca lo supieron. Cuando me preguntaban por qué estaba tan cansada, les decía que era normal, que las mamás siempre están cansadas.
Finalmente, Roberto consiguió trabajo de nuevo, esta vez como vigilante en un edificio de oficinas. No era el sueldo que ganaba antes, pero era suficiente para que yo pudiera dejar la maquiladora. Pero el daño ya estaba hecho. Mis articulaciones nunca se recuperaron del todo. Mi columna quedó permanentemente afectada. Desarrollé problemas de insomnio que me acompañan hasta hoy. Todo por mis hijos. Todo para que ellos pudieran seguir estudiando sin interrupciones, para que no sintieran la crisis, para que su infancia estuviera protegida de las dificultades que nosotros enfrentábamos. Los años pasaron. Fernando entró a la universidad, la primera persona en nuestra familia en hacerlo. Estudiaba ingeniería civil, como siempre había soñado. Roberto y yo trabajábamos los dos para pagar su colegiatura, sus libros, su transporte. Sebastián lo siguió 3 años después. Entró a arquitectura. Doble gasto, doble esfuerzo. Dejamos de hacer cualquier mejora a la casa. Vendimos el único carro que teníamos. Roberto empezó a ir al trabajo en camión, 2 horas de ida y 2 de vuelta, para ahorrar gasolina. Cuando Valentina entró a la universidad para estudiar administración, ya éramos 2 viejos agotados, trabajando hasta el límite de nuestras fuerzas. Pero estábamos orgullosos. 3 hijos profesionistas. El sueño de toda nuestra vida hecho realidad. Fernando se graduó con honores. Consiguió trabajo en una constructora importante, empezó a ganar buen dinero. Se casó con una mujer llamada Patricia, una abogada de familia acomodada que nunca me miró con buenos ojos. Sebastián también se graduó, abrió su propio despacho de arquitectura. Se casó con Andrea, una mujer tan fría que hacía que el invierno pareciera cálido. Valentina se convirtió en gerente de una empresa de importaciones. No se casó, pero tenía un novio extranjero que la visitaba de vez en cuando. Mis 3 hijos eran exitosos, profesionales, respetados. Y Roberto y yo, bueno, nosotros seguíamos en la misma casa de siempre, ahora con las paredes agrietadas, el techo necesitando reparación, pero llenos de orgullo por lo que habíamos logrado. O eso creía yo. Roberto murió hace 5 años. Un ataque al corazón, fulminante. Estábamos cenando, él se levantó para servirse más agua, y de repente cayó al suelo. Para cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer. Mis hijos vinieron al funeral. Los 3 lloraron, me abrazaron, me prometieron que nunca me dejarían sola. Vamos a cuidarte, mamá, me dijo Fernando. Esto te lo prometo. Eres lo más importante que tenemos, añadió Sebastián. Voy a venir a verte cada semana, prometió Valentina. Durante los primeros meses después de la muerte de Roberto, cumplieron sus promesas. Fernando venía los domingos, traía comida, me ayudaba con reparaciones menores. Sebastián llamaba cada tercer día. Valentina me visitaba los sábados, me llevaba al mercado, me acompañaba a mis citas médicas. Me sentía, aunque devastada por la pérdida de Roberto, arropada por el amor de mis hijos. Pero lentamente, gradualmente, las visitas empezaron a espaciarse. Los domingos de Fernando se convirtieron en cada 15 días, luego en cuando puedo. Las llamadas de Sebastián pasaron de cada tercer día a una vez por semana, luego a cuando me acuerdo. Las visitas de Valentina se volvieron esporádicas, llenas de excusas. Tengo mucho trabajo, mamá. Los niños están enfermos. El tráfico está imposible. Yo entendía, tenían sus vidas, sus responsabilidades, sus familias. No era justo que sacrificaran su tiempo por una vieja que solo necesitaba compañía. Empecé a sentirme sola. Profundamente, dolorosamente sola. La casa que antes estaba llena de risas, de movimiento, de vida, ahora estaba silenciosa. Caminaba por los pasillos recordando cuando mis hijos eran pequeños, cuando Roberto llegaba del trabajo y me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba. Cuando los domingos se llenaban de primos, tíos, vecinos. Ahora los domingos eran días como cualquier otro, silenciosos. Vacíos. Hace 1 año empecé a tener problemas de memoria. Nada grave al principio, solo cosas pequeñas. Olvidaba dónde había puesto las llaves. Se me pasaba a tomar mis medicinas. A veces no recordaba si había desayunado o no. Fui al médico. Me hicieron estudios. El diagnóstico fue deterioro cognitivo leve asociado a la edad. No era Alzheimer, no era demencia, solo el envejecimiento natural del cerebro. Me recetaron vitaminas, ejercicios mentales, y me dijeron que mientras mantuviera una vida activa, el deterioro sería muy lento. Cometí el error de contarle a mis hijos.
Fernando reaccionó con preocupación exagerada. Mamá, ¿estás segura de que puedes vivir sola? Tal vez deberías considerar otras opciones. ¿Otras opciones? Me reí. Estoy perfectamente bien, hijo. Solo se me olvidan las llaves a veces. Le pasa a todo el mundo. Sebastián fue más directo. Mamá, si la situación empeora, tendremos que pensar en un lugar donde te cuiden profesionalmente. ¿Un asilo? Pregunté, sintiendo un escalofrío. No le llames así. Son residencias para adultos mayores. Hay unas muy bonitas. No necesito eso, Sebastián. Estoy bien. Valentina fue la más manipuladora. Empezó a hacer comentarios sutiles cada vez que me visitaba. Ay, mamá, dejaste la estufa encendida. Qué peligroso. Mamá, olvidaste que me ibas a llamar ayer. ¿Estás segura de que te sientes bien? Mamá, esta casa está muy grande para ti sola. Debe ser agotador mantenerla limpia. No entendía por qué de repente todos estaban tan preocupados por mi bienestar. Durante años me habían ignorado, y ahora, de repente, ¿les importaba tanto mi salud? La respuesta vino 3 meses después, en esa conversación que escuché detrás de la puerta de mi cocina. Todo empezó un martes por la tarde. Valentina me había llamado esa mañana diciendo que quería visitarme, que tenía algo importante que discutir. Le dije que viniera a cenar, que le prepararía su platillo favorito, enchiladas verdes. Llegó a las 6. Pero no venía sola. Fernando y Sebastián venían con ella. ¡Qué sorpresa!, dije al abrir la puerta. Hacía meses que no los veía a los 3 juntos. Se miraron entre ellos de una forma extraña, una forma que no me gustó. Pasa, pasa. La cena está casi lista. Entraron y se sentaron en la sala. Noté que traían carpetas, papeles, documentos legales. ¿Qué es todo eso?, pregunté. Luego te explicamos, mamá, dijo Fernando. Primero vamos a cenar, ¿sí? Algo en su tono me puso nerviosa. Pero no dije nada. Fui a la cocina a terminar la cena. Mientras calentaba las tortillas, escuché sus voces en la sala. Hablaban en susurros, pero mi casa es pequeña y las paredes son delgadas. ¿Crees que va a firmar sin problemas?, era la voz de Valentina. Si le explicamos bien, sí. Al final es por su propio bien. Fernando. ¿Y si se niega? Tenemos el plan B. Sebastián. ¿Plan B? ¿Firmar qué? Apagué la estufa silenciosamente y caminé hacia el pasillo que conectaba la cocina con la sala. Me detuve detrás de la pared, escuchando. Ya hablé con el abogado, continuó Sebastián. Dice que si demostramos que mamá no puede cuidarse sola, podemos solicitar su tutela legal. Una vez que tengamos eso, podemos decidir dónde vive y qué hacer con sus bienes. ¿Y el asilo que encontraste?, preguntó Fernando. Es bueno. No es de los lujosos, pero es decente. Cuesta como 15,000 al mes, pero si vendemos esta casa, tenemos para pagarle como 15 años de estancia. Y lo que sobre, lo dividimos. Ya firmamos todo. En 2 semanas la llevamos al asilo y esta casa será nuestra. Esas fueron las palabras de Valentina. Las palabras que destruyeron mi mundo. La risa de Fernando resonó en la sala. Ya era hora. La vieja se está volviendo un estorbo. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. Las lágrimas brotaban de mis ojos sin control. Estorbo. Vieja. Problema. Eso era yo para mis hijos. Después de 45 años de sacrificio, de amor incondicional, de darles absolutamente todo, yo era solo un estorbo que querían encerrar en un asilo para quedarse con mi casa. No salí de ese pasillo durante lo que pareció una eternidad. Escuché más de su conversación, cada palabra un puñal en mi corazón. Hablaron de los papeles que traían. Eran documentos para que yo les transfiriera la casa en vida, supuestamente para evitar problemas de herencia. Si yo firmaba, la casa pasaría a nombre de los 3, y yo perdería todo derecho legal sobre ella. Hablaron del asilo como si fuera un hotel. Tiene jardines, dijo Valentina. Y actividades para los viejos. Va a estar bien. Hablaron de mis problemas de memoria como si yo estuviera loca. Fernando incluso sugirió que podían conseguir un diagnóstico falso de demencia para acelerar el proceso de tutela. Tengo un amigo médico que puede ayudarnos, dijo. Por unos pesos, hace el diagnóstico que necesitemos. Fraude. Mis propios hijos estaban planeando cometer fraude para quitarme mi casa. Finalmente encontré fuerzas para moverme. Caminé hacia mi recámara, la que compartí con Roberto durante 40 años, y me encerré. Me senté en la cama, temblando,
tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Escuché sus pasos acercándose. Tocaron la puerta. Mamá, ¿estás bien? La cena se está enfriando. Era Valentina. Su voz sonaba preocupada, dulce. La misma voz que minutos antes había dicho: en 2 semanas la llevamos al asilo. Estoy un poco mareada, mentí. Creo que me está bajando la presión. ¿Podemos cenar mañana? Hubo un silencio. Luego murmullos. ¿Segura que estás bien, mamá? Era Fernando ahora. ¿Quieres que llamemos al doctor? No. Solo necesito descansar. Váyanse ustedes. Hablamos mañana. Más murmullos. Finalmente, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Se habían ido. Me quedé sentada en esa cama durante horas, mirando la pared, sin poder dormir, sin poder pensar, sin poder hacer nada más que sentir el dolor más profundo que había experimentado en mi vida. Ni siquiera la muerte de Roberto me había dolido tanto. Porque Roberto me había amado hasta su último aliento. Pero mis hijos, los seres por quienes había sacrificado todo, me veían como un problema que resolver, como un obstáculo, como un estorbo. Esa noche entendí algo que cambiaría mi vida para siempre: el amor de madre puede ser infinito, pero el amor de los hijos no siempre lo es. Los días siguientes fueron una tortura. Mis hijos siguieron llamando, siguieron enviando mensajes, siempre amables, siempre cariñosos. Mamá, ¿cómo te sientes? Mamá, ¿necesitas algo? Mamá, te queremos mucho. Cada palabra era una mentira. Cada te quiero era una máscara. Y yo, por primera vez en mi vida, empecé a actuar. Les respondía con la misma dulzura de siempre. Estoy bien, hijos. Los extraño. Gracias por preocuparse. Pero detrás de esa fachada, mi mente trabajaba sin descanso. Necesitaba un plan. Necesitaba protegerme. Necesitaba asegurarme de que no pudieran quitarme lo único que me quedaba. El primer paso fue ir al médico. No a cualquier médico, sino a una geriatra especializada que me recomendó una vecina, una doctora con reputación de ser estricta, honesta, imposible de sobornar. Le conté mi situación. Le conté lo que mis hijos estaban planeando. Le conté que necesitaba un diagnóstico real, imparcial, que demostrara que yo estaba perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. La doctora me hizo exámenes exhaustivos. Físicos, cognitivos, psicológicos. Duraron 3 días. El resultado fue claro: yo tenía deterioro cognitivo leve, normal para mi edad, pero no afectaba mi capacidad de tomar decisiones. Estaba perfectamente lúcida, perfectamente capaz, perfectamente sana para vivir sola y manejar mis asuntos. Me dio un documento oficial, firmado, sellado, legalmente válido. Con esto, me dijo, nadie puede declararte incapaz sin cometer un delito. El segundo paso fue visitar a un abogado. No cualquier abogado, sino uno especializado en derechos de adultos mayores. Le conté todo, le mostré las evidencias que había empezado a recopilar. ¿Evidencias? Sí. Después de esa noche, empecé a grabar todo. Cada conversación, cada llamada, cada visita. Mi teléfono tenía una aplicación de grabación que mi vecino me enseñó a usar. Mis hijos no sabían que cada palabra que decían quedaba registrada. Y dijeron muchas cosas. En una llamada, Fernando le dijo a Sebastián que la vieja estaba cooperando y que pronto tendrían todo bajo control. En otra, Valentina le escribió a sus hermanos que había encontrado un comprador potencial para la casa, alguien dispuesto a pagar 3,5 millones. En una visita, Sebastián revisó mis documentos mientras yo dormía, buscando las escrituras de la casa. Todo quedó grabado. Todo quedó documentado. El abogado escuchó las grabaciones con expresión cada vez más seria. Señora Esperanza, me dijo cuando terminó, lo que sus hijos están haciendo se llama abuso patrimonial contra un adulto mayor. Es un delito. Podemos denunciarlos penalmente. No quiero denunciarlos, respondí. Son mis hijos. Entonces, ¿qué quiere hacer? Quiero protegerme. Quiero asegurarme de que no puedan quitarme nada. Y quiero que entiendan que lo que hicieron tiene consecuencias. El abogado asintió lentamente. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé en silencio. Nadie sabía lo que estaba planeando. Ni mis hijos, ni mis vecinos, ni nadie. Fui al banco y moví mis ahorros a una cuenta nueva, una que mis hijos no conocían. No era mucho, pero era mío.
Fui al notario y actualicé mis documentos. Mi testamento anterior dividía todo entre mis 3 hijos equitativamente. El nuevo testamento era muy diferente. Fui al registro público y verifiqué que las escrituras de mi casa seguían a mi nombre. Seguían. Mis hijos no habían podido falsificar nada todavía. Y mientras tanto, seguía actuando. Seguía siendo la madre dulce, confiada, ingenua que ellos creían que era. Valentina vino a visitarme un sábado. Traía los documentos que querían que firmara. Mamá, encontramos una forma de proteger la casa para cuando ya no estés, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Si firmas aquí, la casa pasa a nuestros nombres, pero tú sigues viviendo en ella. Es solo para evitar problemas legales después. Tomé los papeles. Los leí cuidadosamente, algo que ella no esperaba. ¿Qué es esto de transferencia irrevocable?, pregunté. Valentina se tensó. Es terminología legal. No significa nada importante. ¿Y por qué dice aquí que pierdo el derecho de vender o hipotecar la propiedad? Mamá, ¿desde cuándo entiendes de documentos legales? La miré directamente a los ojos. Desde que mis hijos empezaron a planear encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. Su rostro palideció. Su máscara cayó. Mamá. ¿De qué hablas? Los escuché, Valentina. Esa noche que vinieron los 3. Los escuché todo. La vieja se está volviendo un estorbo. En 2 semanas la llevamos al asilo. Esta casa será nuestra. Valentina se levantó del sillón, temblando. Mamá, estás confundida. Tu memoria está fallando. Nosotros nunca dijimos eso. Tengo grabaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Grabaciones? De esa noche. De todas las llamadas. De todo. Y se las mostré a mi abogado. Valentina empezó a llorar. Mamá, por favor, no es lo que piensas. Nosotros solo queríamos. ¿Qué querían, Valentina? ¿Robarme? ¿Encerrarme? ¿Deshacerse de mí? Queríamos cuidarte. ¿Cuidarme? ¿Llamarme estorbo es cuidarme? ¿Planear falsificar diagnósticos médicos es cuidarme? No tenía respuesta. Solo lágrimas falsas y excusas vacías. Vete, Valentina. Y dile a tus hermanos que si intentan hacer algo, cualquier cosa, contra mí o contra mis bienes, voy a denunciarlos. Tengo todas las pruebas. Tengo testigos. Y tengo un abogado que está esperando mi llamada. Valentina se fue llorando. Y yo me quedé sola, pero por primera vez en meses, no me sentía indefensa. Me sentía poderosa. Esa noche recibí llamadas de Fernando y Sebastián. No contesté ninguna. Recibí mensajes de texto. Mamá, tenemos que hablar. Mamá, Valentina está muy mal. Mamá, estás cometiendo un error. No respondí ninguno. Al día siguiente, los 3 aparecieron en mi puerta. No abrí. Mamá, abre. Tenemos que explicarte. Me senté en mi sala, escuchando sus gritos, sintiendo una calma extraña. Después de 1 hora, se fueron. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio. 2 semanas de paz. Y entonces, el abogado me llamó. Señora Esperanza, sus hijos contrataron un abogado. Están impugnando su capacidad mental. Quieren que un juez la declare incapaz para poder tomar control de sus bienes. Me quedé helada. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero tenemos todas las pruebas de su lado. El diagnóstico médico, las grabaciones que demuestran sus verdaderas intenciones, todo. Van a perder. Pero tiene que estar preparada para una batalla legal. ¿Cuánto va a durar? Meses, tal vez 1 año. Cerré los ojos. 1 año de batalla contra mis propios hijos. 1 año de audiencias, de documentos, de estrés. ¿Y si no quiero pelear? Entonces ellos ganan. Le quitan su casa, su dinero, su libertad. No había opción. Hagámoslo, dije. Vamos a pelear. Si estás escuchando esta historia y sientes que el mundo está en tu contra, quiero decirte algo. No estás sola. Hay millones de nosotras, mujeres mayores, madres que lo dieron todo, enfrentando la traición de quienes más amamos. Pero también quiero decirte que hay esperanza. Hay formas de defenderse. Hay leyes que nos protegen. Y hay una fuerza dentro de nosotras que ni siquiera sabíamos que existía. Escribe en los comentarios de dónde me escuchas. Quiero saber cuántas mujeres comparten esta lucha. En la segunda parte de mi historia, voy a contarte cómo enfrenté a mis hijos en la corte, qué descubrí sobre sus verdaderas intenciones, y cómo finalmente encontré la paz que merecía.
Pero te adelanto algo, la justicia siempre llega. A veces tarda, a veces duele, pero siempre llega. Hasta la próxima parte. Hay batallas que nunca imaginamos pelear. Batallas que nos parecen imposibles, injustas, crueles. Batallas que nos obligan a enfrentar a las personas que más amamos en este mundo. Esta es la historia de mi batalla. Una batalla legal, sí, pero también una batalla emocional, espiritual, una batalla por mi dignidad, por mi derecho a existir como ser humano y no como un estorbo del que hay que deshacerse. Cuando colgué el teléfono después de hablar con mi abogado, me quedé sentada en mi sala durante horas. Afuera, el sol se ponía lentamente, pintando las paredes de mi casa con tonos naranjas y dorados. Esta casa que había construido con Roberto, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Miré a mi alrededor. Cada rincón tenía una memoria. El sillón donde Roberto se sentaba a leer el periódico. La mesa del comedor donde celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones. La cocina donde preparé miles de comidas con amor, pensando siempre en los gustos de mis hijos. Fernando amaba los chilaquiles verdes, siempre le ponía doble crema. Sebastián prefería los rojos, bien picosos. Le agregaba jalapeños extras. Valentina era la de los huevos revueltos con jamón. Nunca le gustó lo picante. ¿Cuántas mañanas pasé en esa cocina, despertando antes del amanecer para que mis hijos tuvieran desayuno caliente antes de ir a la escuela? ¿Cuántas noches me quedé cocinando después de que todos dormían, preparando la comida del día siguiente para que nadie pasara hambre? Y ahora, esos mismos hijos querían quitarme todo. Querían encerrarme en un cuarto desconocido, rodeada de extraños, mientras ellos vendían mi casa y se repartían el dinero. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de traición, de decepción, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. ¿En qué momento fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mis hijos se convirtieron en personas capaces de hacerme esto? Esas preguntas me atormentaron durante semanas. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, repasando cada momento de la vida de mis hijos, buscando señales que debía haber visto, errores que debía haber corregido. Pero la verdad, esa verdad dolorosa que tardé mucho en aceptar, era que yo no había fallado. Había dado todo lo que tenía. Había amado sin condiciones. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños. El fracaso no era mío. Era de ellos. De alguna manera, en algún momento, mis hijos habían decidido que el amor que les di no valía nada. Habían decidido que yo era descartable. Y eso no era mi culpa. Eso era su elección. La primera audiencia legal fue programada para un mes después. Un mes de espera, de ansiedad, de noches sin dormir. Mi abogado, el licenciado Arturo Mendoza, era un hombre serio, de unos 50 años. Con ojos que habían visto demasiada injusticia. Me visitaba cada semana para preparar el caso, para revisar documentos, para asegurarse de que yo estuviera lista. Señora Esperanza, me dijo una tarde, quiero que entienda algo. Este proceso va a ser difícil. Sus hijos van a decir cosas sobre usted, van a intentar hacerla quedar como una anciana senil, incapaz de cuidarse. Van a mentir. Ya lo sé, respondí. Ya escuché lo que dicen de mí cuando creen que no los oigo. Pero una cosa es escucharlo en privado y otra escucharlo en una corte, frente a un juez, con abogados que van a intentar destruir su credibilidad. ¿Está preparada para eso? Lo pensé un momento. ¿Estaba preparada? ¿Estaba lista para escuchar a mis propios hijos llamarme loca, senil, incapaz? No sé si estoy preparada, admití. Pero no tengo opción. Si no peleo, pierdo todo. El licenciado asintió. Entonces, vamos a ganar. Durante las semanas siguientes, me preparé como nunca me había preparado para nada en mi vida. Revisé cada documento, cada grabación, cada evidencia. Practiqué mis respuestas con el licenciado. Aprendí a mantener la calma cuando me provocaban. También hice algo que nunca había hecho antes, empecé a escribir. Cada noche, después de cenar, me sentaba en la mesa del comedor con un cuaderno y una pluma. Escribía mis memorias. Los primeros años con Roberto. El nacimiento de cada hijo. Las dificultades que enfrentamos. Los sacrificios que hicimos. Escribía para recordar. Para no olvidar quién era yo antes de que mis hijos me redujeran a la vieja que estorba. Y mientras escribía, algo extraño empezó a suceder. Empecé a sanar. No completamente, no todavía.
pero cada palabra que ponía en papel era un peso que se quitaba de mis hombros. Una semana antes de la audiencia, recibí una visita inesperada. Eran las 7 de la tarde. Yo estaba preparando una sopa cuando tocaron la puerta. Miré por la ventana, y vi un rostro que no reconocí inmediatamente. Era Andrea. La esposa de Sebastián. La mujer fría que apenas me dirigía la palabra en las reuniones familiares. Abrí la puerta con cautela. Andrea. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con usted, doña Esperanza. ¿Puedo pasar? La miré con desconfianza. ¿Era una trampa? ¿Venía a espiarme para sus cuñados? Por favor, insistió. No vengo de parte de Sebastián. Vengo por mi cuenta. Algo en su voz me hizo creerle. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí café. Lo aceptó con manos temblorosas. Doña Esperanza, lo que le voy a decir me puede costar mi matrimonio, pero no puedo seguir callada. La miré en silencio, esperando. Sebastián. Sebastián no es quien usted cree. Ninguno de sus hijos lo es. Ya lo sé, Andrea. Escuché lo que planean hacer. Pero no sabe todo. Tomó un sorbo de café, como buscando valor. Hace 3 años, Sebastián falsificó unos documentos para sacar un préstamo a nombre de su padre. Roberto firmó porque Sebastián le dijo que era para la empresa, pero el dinero nunca fue para la empresa. Fue para pagar deudas de juego. Me quedé helada. ¿Deudas de juego? Sebastián tiene un problema con el juego. Lleva años escondiéndolo. Ha perdido fortunas. Por eso su despacho de arquitectura nunca despega. Todo el dinero que gana lo pierde apostando. Pero Roberto nunca me dijo nada de ese préstamo. Porque Roberto nunca supo la verdad. Sebastián le hizo creer que era un trámite de la empresa. Y cuando Roberto murió, Sebastián respiró aliviado porque ya nadie podía descubrir lo que había hecho. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. Las visitas esporádicas de Sebastián. Su nerviosismo cada vez que hablábamos de dinero. Sus constantes problemas financieros a pesar de tener una carrera supuestamente exitosa. ¿Por qué me cuentas esto, Andrea? Porque no aguanto más. Porque Sebastián me ha mentido durante años. Y porque lo que le están haciendo a usted no está bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo perdí a mi madre hace 10 años. Era mi mejor amiga. Y ver cómo sus hijos la tratan me enferma. Andrea. Hay más, doña Esperanza. Hay mucho más. Durante la siguiente hora, Andrea me contó todo lo que sabía. Me contó que Fernando también tenía deudas, que su matrimonio con Patricia estaba al borde del divorcio por problemas de dinero. Me contó que Valentina tenía un novio que la presionaba para conseguir dinero, un hombre manipulador que la había convertido en cómplice de este plan. Me contó que los 3 hermanos habían estado planeando esto durante más de un año. Desde que empecé a mostrar signos de deterioro, habían visto una oportunidad. Calcularon todo fríamente, me dijo Andrea. ¿Cuánto vale su casa? ¿Cuánto costaría el asilo? ¿Cuánto les quedaría después de vender? Lo discutieron en cenas familiares, como si fuera un negocio, no como si estuvieran hablando de su madre. Cada palabra era un puñal. Pero también era una pieza de evidencia. Una pieza que necesitaba. Andrea, ¿estarías dispuesta a testificar en la corte? Ella me miró con miedo, pero también con determinación. Si eso ayuda a detenerlos, sí. Estoy dispuesta. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la audiencia era hasta las 10. No podía seguir durmiendo. Mi mente estaba demasiado activa, demasiado nerviosa. Me bañé lentamente, sintiendo el agua caliente relajar mis músculos tensos. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Me peiné, me maquillé apenas, me puse el collar de perlas que mi madre me regaló cuando me casé. Quería verme digna. Quería que el juez viera a una mujer completa, lúcida, capaz. No a la vieja senil que mis hijos iban a describir. El licenciado Mendoza pasó por mí a las 9. Me sorprendió ver que no venía solo. Andrea estaba con él. Decidí que era mejor traerla directamente, explicó el licenciado. Así sus hijos no pueden presionarla para que no venga. Andrea me tomó la mano. Vamos a hacer esto juntas, doña Esperanza. Llegamos al juzgado a las 9:45. Era un edificio viejo, con pasillos largos que olían a papel viejo y desinfectante. Cada paso que daba resonaba en las paredes, como si el edificio mismo estuviera aguantando la respiración. Y entonces los vi.
Fernando, Sebastián y Valentina estaban sentados en una banca afuera de la sala de audiencias. Los tres vestidos de forma impecable, con expresiones serias, profesionales. Cuando me vieron, sus rostros cambiaron. Vi sorpresa, confusión, y algo que parecía miedo. ¿Andrea? Sebastián se levantó de golpe. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás con ella? Andrea no respondió. Solo apretó mi mano más fuerte. Sebastián, siéntate, ordenó su abogado, un hombre joven con traje caro. No es momento para escenas. Fernando me miraba con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Era arrepentimiento? ¿O solo era el cálculo frío de alguien que estaba ajustando su estrategia? Valentina evitó mi mirada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado recientemente. Entré a la sala sin dirigirles la palabra. El licenciado Mendoza me guió hasta nuestra mesa. Andrea se sentó en la galería detrás de nosotros. Y entonces comenzó la batalla. El abogado de mis hijos habló primero. Era elocuente, persuasivo, experto en crear narrativas. Su señoría, mis clientes están aquí por amor a su madre. Por preocupación genuina por su bienestar. La señora Esperanza Villanueva, de 67 años, ha mostrado signos claros de deterioro cognitivo que la ponen en riesgo. Olvida tomar sus medicinas. Deja la estufa encendida. Tiene dificultades para manejar sus finanzas. Sus hijos, lejos de querer perjudicarla, solo desean asegurarse de que reciba la atención profesional que necesita. Cada palabra era una mentira disfrazada de verdad. Cada frase estaba diseñada para hacerme parecer incapaz, frágil, necesitada de tutela. Presentaron evidencias. Testimonios de vecinos que supuestamente me habían visto confundida. Un informe médico de un doctor que yo nunca había visitado, describiendo un deterioro cognitivo severo. Falsificado. Todo era falsificado. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. El licenciado Mendoza me había preparado para esto. Cuando fue nuestro turno, el licenciado se levantó con tranquilidad. Su señoría, mi cliente no niega tener 67 años. No niega tener los problemas de memoria normales de cualquier persona de su edad. Pero hay una diferencia abismal entre el envejecimiento natural y la incapacidad mental. Y lo que estamos presenciando hoy no es un acto de amor filial. Es un intento de despojo patrimonial. Presentó el informe médico real, el de la geriatra especializada que me había evaluado. Cada prueba, cada resultado, demostrando claramente que yo estaba perfectamente lúcida. Luego presentó las grabaciones. El silencio en la sala fue absoluto cuando la voz de Fernando resonó por los altavoces. Ya era hora. La vieja se está volviendo un estorbo. Vi a Fernando hundirse en su silla. Su rostro perdió todo color. La voz de Valentina siguió. Ya firmamos todo. En 2 semanas la llevamos al asilo y esta casa será nuestra. Valentina empezó a llorar. Silenciosamente, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. La voz de Sebastián completó el cuadro. Si vendemos esta casa, podemos dividirla en 3 partes iguales. Son como 3 millones de pesos cada uno. El juez escuchaba con expresión grave. Sus ojos iban de las grabaciones a mis hijos, evaluando cada reacción. Finalmente, llamamos a Andrea al estrado. Sebastián se levantó de golpe. Su señoría, esto es una traición. Ella es mi esposa. No puede testificar en mi contra. En casos de abuso contra adultos mayores, los cónyuges sí pueden testificar, respondió el juez con voz fría. Siéntese. Andrea subió al estrado con pasos temblorosos, pero firmes. Y durante los siguientes 30 minutos, contó todo. El préstamo falsificado. Las deudas de juego. Las conversaciones donde mis hijos planeaban deshacerse de mí. Cuando terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. El juez tomó un receso de 1 hora para deliberar. Durante ese tiempo, me senté en una banca del pasillo, sola, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Mis hijos estaban al otro lado del pasillo. Podía sentir sus miradas, pero no los volteé a ver. Fernando fue el primero en acercarse. Mamá. No respondí. Mamá, por favor, mírame. Levanté la vista. Sus ojos estaban rojos, su expresión destruida. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que no hay excusa. Pero tienes que entender. Yo estaba desesperado. Patricia quiere divorciarse. Tengo deudas que no puedo pagar, la presión era insoportable. No pensé claramente. Lo miré en silencio. Cuando vi tu casa,
Cuando calculé cuánto valía, pensé que era la solución, pero nunca quise hacerte daño, mamá. Te juro que nunca quise hacerte daño. Me llamaste estorbo, Fernando. Sus lágrimas empezaron a caer. Lo sé. Y me arrepiento cada segundo desde entonces. No eres un estorbo. Eres mi madre. Eres la mujer que me dio la vida, que me crió, que sacrificó todo por mí. Y yo fui un monstruo. Sebastián se acercó también. Valentina lo seguía. Mamá, perdónanos, dijo Sebastián con voz quebrada. Por favor. Haremos lo que sea. Retiraremos la demanda. Te devolveremos todo. Solo perdónanos. Valentina cayó de rodillas frente a mí. Mamá, te amo. Sé que no lo demostré. Sé que mis acciones dicen lo contrario. Pero te amo. Y no puedo vivir sabiendo que te lastimé de esta manera. Los miré a los tres. Mis hijos. Los bebés que había cargado en mis brazos. Los niños que había protegido de todo mal. Los adultos en los que se habían convertido. ¿Los amaba todavía? Sí. El amor de madre no desaparece, por más que lo intentes. ¿Los perdonaba? Esa era una pregunta diferente. Una pregunta que no podía responder en ese momento. No sé si puedo perdonarlos, dije finalmente. No sé si algún día podré. Lo que hicieron. Lo que planearon hacer. No tiene nombre. Me vieron como un objeto, como un obstáculo, como algo de lo que había que deshacerse. Y eso no se borra con lágrimas ni con disculpas. Mamá. Empezó Valentina. Pero, continué, tampoco quiero pasar lo que me queda de vida odiándolos. El odio es un veneno que destruye a quien lo carga. Y yo ya cargué demasiado peso en mi vida. Me levanté de la banca. El juez va a decidir lo que pasa legalmente, pero lo que pasa entre nosotros, eso va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y ustedes van a tener que demostrar, no con palabras sino con acciones, que merecen una segunda oportunidad. Los dejé ahí, en ese pasillo, llorando, rotos, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. El juez regresó con su veredicto una hora después. Después de revisar todas las evidencias presentadas, este tribunal determina lo siguiente. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Primero, la solicitud de tutela legal sobre Esperanza Villanueva queda denegada. Las evaluaciones médicas demuestran claramente que la señora Villanueva está en pleno uso de sus facultades mentales, y es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. El alivio me inundó como una ola. Segundo, las evidencias presentadas demuestran un claro intento de abuso patrimonial contra un adulto mayor. Los demandantes, Fernando, Sebastián y Valentina Villanueva, quedan sujetos a investigación por posible fraude, falsificación de documentos médicos y tentativa de despojo. Vi a mis hijos palidecer. Tercero, se ordena una orden de restricción. Los demandantes no podrán acercarse a la propiedad de Esperanza Villanueva ni contactarla sin su consentimiento explícito durante los próximos 6 meses, mientras se completa la investigación. El abogado de mis hijos intentó protestar, pero el juez lo silenció con una mirada. Finalmente, este tribunal quiere dejar constancia de algo. El respeto a los padres no es opcional. No es negociable. Es un deber moral y, en muchos casos, legal. Los adultos mayores de este país han dado todo por sus familias, han construido con sacrificio, han amado sin condiciones. Y merecen pasar sus últimos años con dignidad, no como víctimas de la codicia de quienes deberían protegerlos. Golpeó el martillo. Se levanta la sesión. Salí de ese juzgado como una mujer diferente. No era la misma Esperanza que había entrado horas antes, nerviosa, asustada, dudando de sí misma. Era una mujer que había enfrentado a sus propios demonios y había ganado. El licenciado Mendoza me acompañó hasta la salida. Lo logró, señora Esperanza. Ganó. Gané la batalla legal, respondí. Pero perdí algo más importante. ¿Qué perdió? La ilusión. La ilusión de que mi familia era perfecta, de que mis hijos me amaban incondicionalmente, de que el sacrificio siempre es recompensado. Esa ilusión murió hoy. El licenciado guardó silencio un momento. A veces, dijo finalmente, perder las ilusiones es necesario para encontrar la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir una mentira. Tenía razón. Los meses siguientes fueron de reconstrucción.
No solo de mi vida, sino de mi identidad. Durante 45 años, había sido la madre de Fernando, Sebastián y Valentina. Mi existencia había girado alrededor de ellos, de sus necesidades, de sus sueños. Ahora, por primera vez, tenía que descubrir quién era yo sin ellos. Fue difícil. Hubo días en que la soledad me aplastaba. Días en que miraba el teléfono esperando una llamada que no podía recibir. Días en que cocinaba para 4 por costumbre y luego recordaba que estaba sola. Pero también hubo días de descubrimiento, días en que salía a caminar por el parque y me detenía a observar las flores, sin prisa, sin obligaciones. Días en que leía libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Días en que conocía a otras mujeres de mi edad, otras sobrevivientes, otras guerreras que habían enfrentado sus propias batallas. Me uní a un grupo de apoyo para adultos mayores. Ahí conocí a mujeres con historias similares a la mía. Mujeres que habían sido abandonadas por sus hijos, despreciadas por sus familias, tratadas como cargas. Pero también conocí mujeres que habían encontrado la paz. Que habían aprendido a valorarse a sí mismas. Que habían descubierto que la vida después de los 60, después de los 70, después de los 80, todavía podía ser hermosa. Una de ellas, doña Carmen, tenía 78 años. Su historia era desgarradora, sus hijos la habían dejado en un asilo y nunca más la visitaron. Pasó 5 años ahí, sola, olvidada. Hasta que un día decidió escapar. Literalmente escapar. Salió por una ventana en la noche, caminó kilómetros hasta una estación de autobuses, y viajó a otra ciudad donde una prima lejana la recibió. ¿Y nunca buscaste a tus hijos?, le pregunté un día. No, respondió con una sonrisa serena. Ellos me abandonaron. Pero yo no me abandoné a mí misma. Y eso es lo que importa. Sus palabras se quedaron conmigo durante semanas. 6 meses después de la audiencia, la orden de restricción expiró. Mis hijos podían contactarme de nuevo. Pero no lo hicieron inmediatamente. Pasaron 2 semanas. 3. Un mes. Y entonces, un domingo por la mañana, alguien tocó mi puerta. Era Valentina. Estaba más delgada que la última vez que la vi. Sus ojos tenían ojeras profundas. Pero había algo diferente en su expresión. Algo más humilde, más genuino. Mamá, ¿puedo pasar? La miré en silencio durante un momento largo. Pasa. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí café. Lo aceptó con manos temblorosas, igual que Andrea había hecho meses atrás. Mamá, no vengo a pedirte nada. No vengo a manipularte ni a presionarte. Solo vengo a contarte algunas cosas. A explicarte. No para justificarme, porque lo que hice no tiene justificación. Pero para que entiendas. Te escucho. Y entonces, Valentina empezó a hablar. Me contó de Marco, su novio. Un hombre que la había manipulado durante años, que la había convencido de que necesitaba dinero para ser feliz, que la había presionado para que aprovechara la situación conmigo. Me hacía sentir que si no conseguía dinero, me iba a dejar. Y yo tenía tanto miedo de estar sola que hice cosas terribles. Cosas de las que me arrepiento cada día. Me contó que después del juicio, Marco la había dejado de todas formas. Que se había quedado sola, sin trabajo, sin dinero, sin familia. Pasé semanas sin salir de mi departamento. No comía, no dormía, solo lloraba. Pensaba en todo lo que te había hecho y quería morirme de vergüenza. Me contó que había empezado terapia. Que estaba trabajando en sí misma, en entender por qué había sido capaz de traicionar a su propia madre. La terapeuta me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que el miedo al abandono me había convertido en alguien que abandona. Que yo tenía tanto miedo de que tú me rechazaras, que decidí rechazarte primero. Es retorcido, lo sé, pero creo que es verdad. La escuché en silencio, sin interrumpir. Mamá, no espero que me perdones. No merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que estoy cambiando. De verdad estoy cambiando. Y aunque nunca recuperemos lo que teníamos, aunque nunca vuelvas a confiar en mí, quiero que sepas que te amo. Que siempre te amé, aunque mis acciones dijeran lo contrario. Cuando terminó de hablar, ambas teníamos lágrimas en los ojos. Valentina, dije finalmente, el amor no son palabras. El amor son acciones. Y tus acciones me destruyeron. Ella asintió, sollozando. Pero también sé que las personas pueden cambiar. Tu padre era un hombre impaciente cuando lo conocí, y se convirtió en el hombre más tierno del mundo. Yo era una mujer tímida, y me convertí en alguien capaz de enfrentar a sus propios hijos en una corte.
La miré directamente a los ojos. No te perdono todavía. No puedo. Pero te doy una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que has cambiado. Va a tomar tiempo. Va a tomar mucho tiempo. Y si vuelves a traicionarme, será la última vez. Valentina asintió, llorando. Gracias, mamá. Gracias. Fernando vino 2 semanas después. Luego Sebastián. Cada uno con su propia historia, sus propias excusas, sus propias disculpas. Fernando había perdido su trabajo. Patricia finalmente se había divorciado de él. Estaba viviendo en un departamento pequeño, trabajando en lo que podía, reconstruyendo su vida desde cero. Mamá, perdí todo. Todo lo material. Pero ganar el juicio contra ti me hubiera costado algo más importante, mi alma. Y aunque perdí, aunque estoy en la ruina, sé que es lo que merezco, y estoy tratando de ser mejor persona. Sebastián había ingresado a un programa de adicción al juego. Andrea lo había dejado, pero seguían en contacto. Él estaba pagando sus deudas, poco a poco, con un trabajo honesto. Mamá, pasé años huyendo de mis problemas, escondiéndolos, buscando atajos. Y cuando vi tu casa, vi otro atajo. Pero los atajos siempre cobran su precio. Y yo pagué el mío. No los perdoné inmediatamente. El perdón no funciona así. No es un interruptor que se enciende y se apaga. Pero les di la oportunidad de reconstruir, de demostrar que habían cambiado. De ganarse, poco a poco, la confianza que habían destruido. Ha pasado 1 año desde aquella audiencia. Estoy sentada en mi jardín, el jardín de la casa que casi me quitaron, viendo el atardecer. Las flores que planté hace meses están floreciendo. Los pájaros cantan en el árbol de mangos que Roberto plantó cuando compramos esta casa. Mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. Sigo viviendo sola, pero ya no me siento sola. Tengo amigas, actividades, propósitos. Voy a clases de pintura los martes. Los jueves tengo mi grupo de apoyo. Los sábados camino por el parque con Doña Carmen. Mis hijos han vuelto a mi vida, pero de forma diferente. Ya no soy la madre incondicional que perdona todo sin consecuencias. Soy una mujer que exige respeto, que pone límites, que no acepta menos de lo que merece. Fernando viene a verme cada 15 días. Trae comida, me ayuda con reparaciones, y lo más importante, me escucha. Ya no me ve como un recurso. Me ve como una persona. Sebastián llama cada semana. Me cuenta de sus progresos en el programa, de su nuevo trabajo, de su vida reconstruida. A veces lloramos juntos por el tiempo perdido. Pero también celebramos los pequeños logros. Valentina es la que más ha cambiado. Viene cada domingo. Cocinamos juntas, como hacíamos cuando era niña. Me cuenta de su terapia, de sus descubrimientos, de su crecimiento. Y yo le cuento mis memorias, las que escribí en aquel cuaderno durante los meses de batalla. Mamá, ¿me perdonas?, me pregunta a veces. Y yo le respondo siempre lo mismo: te estoy perdonando. Día a día. Poco a poco. Porque el perdón no es un destino, es un camino. Y lo estamos caminando juntas. Mi testamento sigue modificado. No volví a cambiarlo después del juicio. Mis hijos lo saben. Saben que si algo me pasa, la mayor parte de mis bienes irá a organizaciones que ayudan a adultos mayores en situación de abandono. Al principio, eso les dolió. Fernando me preguntó una vez si no confiaba en ellos. Confío en las personas que demuestran con acciones que merecen confianza. Le respondí. Y ustedes todavía están en ese proceso. Ahora lo entienden. Ahora saben que el amor verdadero no depende de herencias ni de propiedades. El amor verdadero se demuestra en vida, no después de la muerte. Y si mis hijos realmente han cambiado, si realmente me aman, entonces no les importará lo que diga mi testamento. Porque tendrán algo más valioso: mi amor en vida, mi perdón gradual, mi presencia mientras todavía puedo darla. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, quiero decirte algunas cosas. Primero, no estás sola. Hay millones de mujeres como nosotras, madres que dieron todo, que enfrentan la ingratitud, el abandono, el desprecio. Pero también hay millones de mujeres que han encontrado la fuerza para defenderse, para exigir respeto, para vivir con dignidad. Segundo, nunca es tarde para poner límites. No importa si tienes 50, 60, 70 u 80 años. Tienes derecho a ser tratada con respeto. Tienes derecho a defender lo que es tuyo. Tienes derecho a decir no más. Tercero,
El perdón es un proceso, no un requisito. No estás obligada a perdonar a quienes te lastimaron. Pero si decides hacerlo, hazlo en tus términos, a tu ritmo, de la forma que te funcione. Cuarto, busca ayuda. Hay abogados, organizaciones, grupos de apoyo diseñados para proteger a los adultos mayores. No tienes que enfrentar esto sola. Y finalmente, ámate a ti misma. Después de una vida entera cuidando a otros, es hora de que te cuides a ti. Tu bienestar importa. Tu felicidad importa. Tú importas. Estoy terminando de escribir este testimonio mientras el sol se pone en mi jardín. Mañana es domingo. Valentina vendrá a cocinar conmigo. Haremos enchiladas verdes, las favoritas de Fernando, porque él también vendrá a comer. No será una reunión perfecta. Todavía hay heridas que no han sanado, conversaciones pendientes, momentos incómodos. Pero será un paso más en este largo camino de reconstrucción. Hace un año, mis hijos me quisieron encerrar en un asilo para quedarse con todo. Hoy, estoy sentada en mi propia casa, dueña de mi vida, rodeada de flores que planté con mis propias manos. No gané porque destruí a mis hijos. Gané porque me salvé a mí misma. Y esa es la victoria más importante de todas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si estas palabras tocaron tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y recuerda, mereces respeto, mereces amor, mereces dignidad. No importa tu edad. No importa tu situación. No importa lo que otros digan. Tú vales. Siempre valiste. Y siempre valdrás. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.